Buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo vais a escuchar esto. Aunque en el grupo de Telegram lo ve todo el mundo como llega, pero yo entiendo que no en ese preciso instante cada uno lo escuche en el preciso momento. Así que por eso digo. Em, ya sabéis de la importancia que le doy a la lectura y a la importancia que le doy al hecho de que de que os acerquéis a la historia no solo a través de las explicaciones que yo doy en clase, sino también a través de la lectura. A través de la lectura, bien a través de novela o bien a través de ensayo, como es este caso. Aquí tenemos la última obra de una de las personas que más he citado en clase últimamente, que es Enrique Moradiello, ya sabéis, profesor de la Universidad de Extremadura, que ha escrito una biografía, vamos a llamarlo así, una biografía del principal protagonista de la dictadura franquista, de Franco. Ya sabéis que Moradillos yo lo cité en relación al anterior tema con respecto a Historia Mínima de la Guerra Civil, que es un libro que recomiendo y sigo recomendando bastante para ese tema en concreto. Pero en este caso recomiendo esta biografía de Moradillos no solo por lo cercana a- al lector normal, no al que es experto en la materia, ni historiador, ni mucho menos, sino también porque no se centra en simples aspectos personales. No es una biografía al uso. También ahonda en ciertos aspectos que yo creo que son fundamentales para entender la dictadura franquista. Eh, Hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando habla Moradiellos en el libro del carisma que tenía Franco, de cómo habiendo ocurrido lo que había ocurrido durante la guerra civil y habiendo hecho lo que había hecho, eh, se encontraba con cierta aceptación dentro de la gente. Ese hecho, Moradiellos lo justifica a través de ciertos aspectos relacionados con filósofos como Weber o como incluso Spinoza. Spinoza, que ya sabéis incluso que bueno, vosotros ya sabéis que la asignatura, ya sé que la asignatura de filosofía es una de las más que más os gusta, me la habéis hecho llegar a lo largo del curso. Spinoza es un filósofo del siglo XVII. Y él utiliza una frase, si la encuentro, a ver si la encuentro, utiliza una cita de Spinoza para, para poner el punto y final, vamos a decirlo así, a, a su libro. En esa cita dice: y a fin de investigar todo lo relativo a esta ciencia con la misma libertad de espíritu con que solemos tratar los asuntos matemáticos, me he esmerado en no ridiculizar, ni lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino en entenderlas. Y ahí está la clave, yo creo, que de todo el libro. La clave de intentar entender la dictadura franquista. Podemos ridiculizarla, podemos lamentarla, podemos detestarla, podemos hacer mil y una críticas, pero fundamentalmente lo que a través de libros como este y a través del tema que yo intentaré haceros llegar a lo largo de los próximos días, vamos a intentar entenderla para hablar con criterio de la dictadura franquista. Hay otro aspecto que también yo considero que es fundamental de esta biografía que hace Moradillo de Franco, y es que hace una división muy importante entre lo que es la inmediata posguerra, es decir, los años justos posteriores al fin de la guerra civil, que son años muy complicados, años 40, años 50, y a partir de ahí, a partir de los años 60, 70, estamos hablando de un segundo franquismo. Entonces hay una clara división entre uno y otro y una y otra etapa. Y esa división la voy a yo a coger prestada para haceros llegar también una serie de lecturas que yo espero que la toméis en consideración para acercaros al tema de la dictadura franquista. Con respecto a la primera etapa, fue una primera etapa, justo la posterior al fin de la guerra civil, fue una etapa complicada.
de crisis económica brutal, de un país arrasado por la guerra, de unas circunstancias tremendas, lamentables, donde no había que echarse a la boca. Bueno, habréis escuchado a vuestros abuelos y a vuestros padres incluso hablar de los años del hambre. Pues en esos años del hambre, en esa inmediata posguerra, tenemos la obra de Miguel Delibes, una de las obras de Miguel Delibes, que se titula Las ratas, y con eso lo dice todo. Y es que el argumento se basa en la vida y obras del tío ratero y de su sobrino, que se dedican a coger ratas para venderlas a la gente y que la gente pudiese comer. Entonces ese tío ratero y su sobrino tienen el monopolio en su zona sobre el hecho de cazar ratas para, ya digo, para venderlas a la gente y que la gente pudiese llevarse algo a la boca. La verdad es que ahora nos puede llamar mucho la atención, pero en ese momento no había otra cosa. Entonces las ratas no eran ni más ni menos que un manjar. Miguel Delibes no solo escribirá literatura en relación al primer franquismo, ni muchísimo menos, porque también tendrá, y este seguro que os suena, tendrá libros dedicados a la segunda etapa, a una etapa más amable, entre comillas, dentro de la dictadura franquista, que es ya la segunda etapa donde la economía mejora, hay ciertos cambios políticos, pero las libertades siguen siendo las mismas. La libertad sigue estando muy limitada, y en ese ambiente de la segunda etapa es donde Miguel Delibes hace libros como 5 horas con Mario o también como El Camino. También una obra de las más importantes del escritor vallisoletano. Esa primera etapa del franquismo, esos años justo posteriores a la guerra civil, son años lamentables fundamentalmente para los perdedores. Ya os conté de esa cita de Las bicicletas son para el verano, que decían que cuando la guerra civil finaliza no llega la paz, sino que llega la victoria. Y en cierta medida tiene razón, porque para un grupo de gente, a partir de ese momento comienza un calvario. En este caso hablamos de la viuda de un campesino que un año después de la muerte del mismo, durante la guerra civil, le encarga al cura de la localidad una misa de requiem. Una misa de requiem es una misa de recuerdo que se suele hacer cuando pasa un determinado tiempo. Pues entonces, a través de ese proceso, de esa petición de misa de requiem, se crea, Ramón J. Sender crea un argumento realmente interesante y crea una novela que yo recomendaría para que vieseis el punto de vista de los perdedores de la guerra civil. También perdedores de la guerra civil van a ser personajes como estos que tenéis aquí en la imagen. Estos son combatientes republicanos que han perdido la guerra, lógicamente, como ya hemos visto, y que en el norte de España no han decidido rendirse, sino destinarse, huir hacia las montañas. En esas montañas van a vivir en un ambiente de clandestinidad, acudiendo a la violencia sin ningún tipo de problemas, cuando quieren conseguir algo, cuando quieren conseguir comida, cuando quieren conseguir armas, o cuando quieren conseguir alguna cosa, pero no obstante van a estar en una continua huida. Porque la Guardia Civil durante el primer periodo del franquismo va a estar persiguiendo continuamente a esta serie de personas que han perdido la guerra y que son unos delincuentes para ellos y necesitan ajusticiarlos de alguna manera, ya sea fusilándolos o ya sea pasándolos por un procedimiento, por un proceso judicial. Entonces, en este libro de Julio Llamazares, Luna de Lobos, pues se debate, se retrata muy bien ese ambiente de los huidos tras el fin de la guerra civil. Se puede huir o te puedes esconder. En ese caso, si te escondes, tienes que estar muy bien escondido para que no te encuentren. En esta obra de teatro de Antonio Bueno Vallejo, una familia, un grupo de personas,
perdedores de la guerra civil están escondidos. Están escondidos y ven pasar en un sótano, ven pasar la vida a través de un tragaluz, a través de una especie de ventana, y por ahí ven pasar ellos la vida normal de la ciudad y de gente que no tiene ningún tipo de problema, pero ellos sí tienen el problema de que han perdido la guerra. Entonces van a encontrarse con el tener que estar recluidos dentro de, ya digo, de un sótano y mirar la vida a través de un tragaluz. No solo se esconderán los protagonistas del libro de Buero Vallejo, sino también el protagonista de Los girasoles ciegos. Ya sabéis que el libro de Alberto Méndez es un libro que tiene 4 relatos que se refieren a todo este ambiente que estamos hablando, pero en Los girasoles ciegos a mí me interesa fundamentalmente el cuarto relato. El cuarto relato habla sobre eso, sobre un personaje que se esconde, que está escondido, que está de forma clandestina, huyendo del acoso de los vencedores. También hay una película de Los girasoles ciegos que os recomiendo, e incluso hay una ciertamente actual, que es La trinchera infinita, que también va sobre este tema, que ya hablé en clase una vez que estaba ciertamente manido, pero bueno, yo os lo recomiendo para que os hagáis una idea de lo que es el ambiente de la época. No obstante, en este primer franquismo, incluso ya cogiendo un poco del siguiente, tenemos lugar para el humor. Lugar para el humor desde el punto de vista de esta serie de esta compañía teatral que protagoniza El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Ya hablamos, no sé si os acordáis, en las lecturas que os recomendé para la Guerra Civil, de Ay Carmela, de cómo una compañía teatral se pasa de línea de guerra y se va del bando republicano al bando franquista y tiene que distraer o divertir al bando contrario. En este caso la guerra ya ha acabado, entonces esta compañía teatral no lucha contra un enemigo como ya luchaban los protagonistas de Ay Carmela, sino que en este caso la compañía teatral lucha contra la cada vez mayor importancia que tiene el cine en la vida de la gente normal. Ellos no lo aceptan muy bien porque ellos son gente de teatro, lógicamente, entonces el hecho que haya cine pues le quitaría trabajo. Y durante ese proceso pues se crea una historia que es bastante amable para el momento en el que se está llevando a cabo. Ya os he hablado de la importancia que tiene para mí Antonio Muñoz Molina, que es un escritor que me gusta bastante. Ya os hablé incluso en el tema de la guerra civil del libro de La noche de los tiempos, que es un libro fundamental para entender cómo se llega a la guerra civil. No obstante, en este caso os traigo Beatus Isle, porque en este libro Muñoz Molina cuenta la historia de Jacinto Solana. Jacinto Solana era un poeta republicano que, conforme acaba la guerra, es condenado a muerte. Es condenado a muerte, pero a la vez que ocurrió con mucha gente, es indultado. Entonces puede vivir con cierta normalidad hasta que en 1947, en un tiroteo con la Guardia Civil, lo matan. Entonces Muñoz Molina investiga sobre este hecho y con este hecho crea una novela que para mí es fundamental también para entender la dictadura franquista en esa primera etapa del franquismo. También a caballo entre una etapa y otra tenemos este libro que es La larga marcha de Rafael Chirves, en el cual su argumento, ya digo, va desde la inmediata posguerra a la segunda etapa del franquismo. Sus protagonistas circulan por esas dos etapas y nos puede servir muy bien para detectar las diferencias entre un momento y otro. No a nivel de libertades, porque ya digo, las libertades fue un aspecto complicado, pero sí a nivel político e incluso económico. Rafael Chirves también es un escritor que a mí me gusta bastante.
Os recomendaría Crematorio, que va sobre una novela y una serie incluso de televisión, que va sobre en todo lo que rodeó al boom inmobiliario y a la crisis de 2008. Está bastante bien. Aunque también os recomendaría La Buena Letra. La Buena Letra, que no lo he encontrado, lo tengo por ahí, pero no lo traigo porque no lo he encontrado. Eh, Trata la vida de una chica, de Ana, que durante la guerra civil pierde a una serie de familiares y ya durante la dictadura se pone a mirar con la perspectiva que le da el tiempo lo que ha ocurrido. Entonces cuenta cómo ocurrieron los sucesos en algunos casos, cómo fusilaron a algunos de sus familiares y ella va contando y se va creando una historia a través de eso. En La Buena Letra, ya digo. Eh, También de Muñoz Molina es El Jinete Polaco. El Jinete Polaco es un libro que lo traigo aquí por diferentes aspectos. En primer lugar, porque recorre una etapa muy larga de la historia de España desde 1870, fijaros, desde la muerte de Prim concretamente, hasta 1990, hasta la Primera Guerra del Golfo. Dentro de ese gran arco temporal hay muchas menciones, lógicamente, a la Guerra Civil, a la Segunda República y a la dictadura franquista. No obstante, lo traigo también para que veáis que esta fue una de mis lecturas en segundo de bachillerato. En COU, que fue mi segundo de bachillerato. Veis como yo tengo hechas mis anotaciones y conforme acababan los capítulos. Ya digo que es un libro importante para conocer la historia de España desde 1870 hasta casi hasta aquí, pero también que es un libro que a mí me resulta ciertamente amable porque me trae recuerdos de aquella época. También fue importante, es un libro importante ya relativo a la segunda etapa del franquismo, Si te dicen que caí. Si te dicen que caí, de Juan Marsé, que escribió Últimas tardes con Teresa, que también os lo recomiendo. Juan Marsé, en Si te dicen que caí, cuenta la historia de dos grupos de jóvenes en la Barcelona ya de la segunda etapa del franquismo. Dos grupos de jóvenes muy diferentes, con suertes diferentes durante la dictadura. Un grupo con ciertos privilegios y otro grupo con no tantos. Entonces, para que veáis cómo vivían ciertas personas durante la dictadura franquista en Barcelona, pues esta lectura os puede venir bastante bien. En el caso del Día de Mañana, de Ignacio Martínez Pisón, os cuenta la historia de un personaje que pertenece, también en esta segunda etapa del franquismo, que pertenece a la Brigada Social. La Brigada Social era una especie de policía política del franquismo que se dedicaba a perseguir a todos esos grupos insurrectos que intentaban levantarse contra el franquismo, que intentaba que el franquismo cambiase ya en esta segunda etapa. Era en la búsqueda por la libertad. Entonces esos grupos son perseguidos por la Brigada Social. Y el personaje de esta novela de Ignacio Martínez de Pisón pues se adentra en esos grupos como espía y se crea una novela que yo creo que es bastante interesante para que veáis también cómo van sucediéndose los acontecimientos en los periodos, en los momentos ya finales del franquismo, cuando el franquismo está ya muriendo y ciertos grupos, ya digo, se levantan con el fin de que el franquismo acabe. En ese mismo sentido, otra obra de Muñoz Molina será El dueño del secreto. Y digo en ese mismo sentido porque va a contar también la historia de las movilizaciones que se crean desde la universidad para luchar contra un franquismo que ya va acabando. Veis ahí en la portada incluso a una chica que corre en un ambiente un poco complicado con un periódico en una mano y en otra una especie de pañuelo que se tapa el rostro. Esta chica no está ni más ni menos que corriendo delante de los grises, como se suele decir, delante de ese tipo de esa policía a caballo que sofocaba manifestaciones en esos últimos momentos del franquismo. Último momento del franquismo, no hay un libro que más se refiera a él que este, porque este se refiere
Se centra en el 19 de noviembre de 1975. Un día después moría Franco. Entonces, se narra en esta novela las incertidumbres de la gente que vivía no solo en nuestro país, sino también en, la, en el exilio. Entonces esas personas tienen dudas de cómo volver y de qué se van a encontrar cuando muera el dictador, que está a punto de morir, porque muere, ya digo, el 20 de noviembre de 1975. Y como último libro traigo una novela de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite fue la mujer de Rafael Sánchez Ferlosio. O sea, Rafael Sánchez Ferlosio escribió El Jarama. El Jarama es una novela importantísima, que también la tengo pero no la he encontrado, de una serie de personas que también con la perspectiva del tiempo se encuentran en un día de campo y empiezan a comentar qué ocurrió durante la guerra civil en la gente más próxima a ellos. Pues Rafael Sánchez Ferlosio fue hijo de Rafael Sánchez Mazas. No sé si os acordáis, tiene que sonar por lo menos. Rafael Sánchez Mazas fue este protagonista de Soldados de Salamina, de la novela de Javier Cercas, que tanto os he recomendado tantas veces para leer algo sobre la guerra civil. Bueno, pues Carmen Martín Gaite fue la esposa de Rafael Sánchez Ferlosio. Y Carmen Martín Gaite cuenta en el cuarto de atrás sus vivencias durante la dictadura franquista. Y yo creo que es un libro bastante sencillito, delgadito, como os gusta a vosotros y que os puede interesar. Bueno, hasta aquí las lecturas recomendadas para la dictadura franquista. Yo espero que alguna por lo menos llame la atención y nada más.